Hoy vamos a continuar con el uso de la consola PuTTY. Vamos a ver esta tarjeta CV338H-A32 de una pantalla Sankey de 32 pulgadas Smart. Vamos a explicar cómo ingresar desde cero a la consola y cómo vamos a hacer las diferentes funciones y cambios en la tarjeta para corregir problemas. Como primer paso, bueno, vamos a abrir la consola. Vamos a ir al punto donde dice serial y vamos a poner ponemos con 4, que es el puerto que se está utilizando, y vamos a la velocidad, que es de 115.200. Esa es la velocidad que se va a utilizar y le damos a abrir. El COM 4 es el puerto que se está utilizando en la computadora. Y ahí tenemos la consola abierta. Vamos a centrarla. En este caso estamos usando el RT809H y vamos a utilizar el TV160 para ver las opciones en la tarjeta. Para ingresar, vamos a presionar la tecla Enter en la computadora y vamos a conectar la tarjeta a la corriente. Aquí ya pueden ver que ya ingresamos a la consola, nos da el logo que dice MSTAR. Vamos a escribir la palabra help para que nos mande a los comandos que se van a utilizar. Escribimos help y damos enter. Ahí está la lista de comandos. Con esos comandos se puede hacer recovery, se puede probar el backlight, se pueden hacer pruebas de sonido, se puede encender el logo, se puede virar la imagen. Vamos a escribir el primero, que sería panel-init. No sé si ahí lo pueden ver, panel-init, y damos enter. Y ahí nos enciende el backlight. Ahora vamos a escribir boot logo y damos enter. Y como pueden notar, ahí está el logo de la marca Sankey. Escribimos reset para volver a cero, damos enter y ya ahí salimos del modo consola. Vamos a hacer el mismo procedimiento para las demás funciones. Acá nuevamente volvimos a ingresar en modo consola, porque para volver a apagar el logo hay que resetear la tarjeta. Y como pueden notar, aquí está la función para hacer el recovery con la consola PuTTY. Dice recovery-white-partition. Vamos a escribirla para que ustedes vean. En el caso de que tenga problemas de inicio del logo, que quede el logo nada más, que no inicie el resto de las funciones, escribimos esta parte y vamos a entrar al recovery. En este caso estamos con una tarjeta MSTAR. Vamos a escribir la función y volvemos otra vez. Acá ya escribimos la función, vamos a darle enter y nos dice que los 3 bloques están bien, o sea que la tarjeta no tiene problemas de inicio. Podemos virar la imagen también. Tenemos esta otra función que dice MMC bin info, eso es sobre la información de la memoria.
Y aquí se escribió y nos está dando información sobre la memoria. Acá con este comando podemos encender el modo refresco. Vamos a darle enter. Además, con estos otros comandos se pueden hacer muchas funciones y rescatar tarjetas sin necesidad de tener consolas que sean de paga. Podemos darle a reconocer la USB, copiar la información de la MMC a una USB, tener la información de la memoria, eliminar el modo refresco, invertir el panel y muchas otras funciones que se pueden hacer con estas consolas que son gratis. Las pueden descargar de internet sin necesidad de conseguir consolas de paga. Una de las funciones más importantes es la de recovery, que es la que se puede utilizar para rescatar tarjetas cuando están pegadas en el logo, que es esta que está acá. Esta es una de las más importantes para hacer los recovery de las tarjetas que están pegadas en los logos y corregir muchos problemas también en las pantallas que se hacen desde aquí, desde el software. Espero que la información les sea de utilidad. Cualquier consulta me pueden escribir al número de WhatsApp y la lista de comandos también yo la tengo por cualquier cosa que la ocupen. Si les gustó el video, pues denle like, compartan, suscríbase al canal y nos vemos en el próximo video.